Horacio Rodríguez Larreta. Por acompañarnos. Aprovecho una vez más para agradecerles a los medios de comunicación que nos ayudan a difundir estas medidas que estamos precisas, con mucho detalle. Por eso es muy importante el rol de los medios para ayudarnos a llegar a la gente con todas estas decisiones. Es muy importante el cumplimiento, el acompañamiento de los vecinos y las vecinas de la ciudad con las pautas, con los protocolos. Por eso que nos ayuden a comunicarlos, lo agradezco una vez más. Como dije hoy en la conferencia de prensa, estamos viviendo los momentos más difíciles, más duros de nuestra historia. Estamos trabajando para salir adelante. Ya hoy compartí los datos de la ciudad, voy a repetir por ahí los más relevantes. En los últimos 25 días llevamos un promedio de casos estabilizado entre 900 y 100 por día. Entre 900 y 1000 por día, hace 25 días seguidos. Ayer un poquito menos, antes de ayer un poquito más, pero el promedio está ahí. Eso nos lleva a que la tasa de duplicación de casos se extendió, mejoró a 32 días. Y el R, que es la tasa de contagiosidad, volvió a bajar. Cuando iniciamos los días anteriores a iniciar esta última etapa de cuarentena, ya por fin de junio, estábamos en 1,1. Hoy estamos muy cerca de 1. Es un muy buen dato. Ahora, obviamente tenemos que seguir trabajándolo porque si bien es cierto que el aumento de los casos, que el ritmo de aumento bajó, sigue habiendo aumento, con lo cual tenemos que trabajar para bajarlo de 1. Seguimos, por otro lado, profundizando los testeos, la detección en los barrios de la ciudad. Ya completamos el proceso en los barrios vulnerables y estamos ya en 24 barrios de la ciudad. Ayer justo lanzamos en Caballito. Eso nos permite, con el plan detectar, identificar a los contagiados. A partir de una entrevista epidemiológica se definen con quién estuvieron en contacto estrecho los últimos días, se los identifica uno por uno, se ve si tienen síntomas, en el caso que los tengan, se los testea y si el test da positivo se los aísla. Llegamos a tener más de 4.000 personas aisladas en los hoteles de la ciudad. No tengo ninguna duda que eso ha ayudado a cortar la cadena de contagio. Y para ser más precisos todavía, ya empezamos esta semana a hacer el primer test de cero prevalencia en la ciudad. Hicimos una escala del barrio 31. En toda la ciudad eso nos va a permitir tener una aproximación, una medición mucho más precisa de cuánta gente en total se contagió. Porque en los estudios en el mundo se estima que por cada contagiado diagnosticado hay entre 8 y 10 contagiados más asintomáticos, que nunca se enteraron que tuvieron la enfermedad. Ya tenemos también más de 18.000 personas dadas de alta, que es muy importante y se los pido de corazón, nos ayuden con la donación de plasma. Nosotros somos parte del ensayo clínico que está haciendo a nivel nacional y los primeros resultados han sido buenos. Tenemos donantes, necesitamos más. Bueno, como siempre decimos, todas las decisiones que tomamos en la ciudad las tomamos fundamentadas en datos. Y así como para la nueva cuarentena que hubo a partir del primero, más estricta, a partir del 1 de julio, habíamos visto que en las semanas anteriores los contagios se habían duplicado. Habían pasado de 400 a 850 más o menos. Hoy llevamos 25 días seguidos de los datos estabilizados. Por eso, en función de esos datos, más la profundización y aumento del detectar con los testeos y el seguimiento de estrechos, más el buen nivel de acatamiento y de responsabilidad de la gente en la ciudad, que en su gran mayoría cumple con las pautas de distanciamiento, con el uso del tapaboca. Eso nos permite avanzar un paso más hacia lo que hoy estamos lanzando, que es un plan integral de puesta en marcha de la ciudad, que lo construimos a partir de nuestro equipo y con consultas con especialistas de diferentes áreas. Este plan está regido tiene 4 dimensiones, que es el bienestar integral, la actividad económica, el transporte y la movilidad y la educación. Y está guiado por 5 principios. Primero, esto de la integralidad. Es un plan que contempla la salud, pero más allá del coronavirus, la salud en forma integral. Contempla también el bienestar emocional, la educación de los chicos, lo que es la actividad física. En segundo lugar, el plan tiene un fuerte compromiso con la libertad y con la responsabilidad que la libertad requiere. Esta pandemia hizo que se restrinjan libertades en todo el mundo.
Por eso es muy importante y nosotros confiamos en el compromiso y responsabilidad que tenemos como sociedad para poder recuperar las libertades y avanzar reduciendo el riesgo de tener que volver atrás. Otro principio importante es trabajar en equipo con el sector privado, que es el motor del empleo en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos diseñados casi 100 protocolos cada uno, o sea, con cada actividad, con cada sector, para poder volver a poner en funcionamiento la ciudad de la forma más cuidada y segura posible. Muy importante también la visión y la perspectiva de género. La pandemia visibilizó algunas desigualdades con las que ya veníamos trabajando en la ciudad, pero que hay que acelerar y profundizar. Está claro que el mayor peso en lo que es el trabajo dentro del hogar, el acompañamiento de los chicos en la educación, el cuidado de los adultos mayores, el mayor peso lo lleva la mujer. Y eso, en definitiva, digamos, genera un impacto sobre sus perspectivas laborales. Por eso armamos un trabajo en conjunto con ONU Mujer, con organizaciones de la sociedad civil. Y por último, hay algo que está ya consensuado en todo el mundo, que es que las actividades al aire libre tienen mucho menor riesgo de contagio que lo que se hace adentro. Por eso van a ver a lo largo del plan que siempre le vamos a poner prioridad a lo que son actividades en el espacio público. Bueno, este plan, además de estos 5 principios, está dividido en 6 grandes etapas para ir avanzando de manera progresiva, con cuidado, con prudencia, con protocolos, sabiendo que en un proceso podemos ir avanzando, tener alguna pausa o incluso algún retroceso. Y eso va a depender de la responsabilidad de cada uno de ustedes que nos está viendo. Es importante en este contexto de incertidumbre que vivimos dar previsibilidad. Por eso el plan integral, por eso las etapas. Voy a ir a los detalles. En la primera etapa, que comienza el lunes, es una etapa de 15 días, del lunes 20 hasta el lunes 3, vuelven a habilitarse todos los comercios de cercanía, las galerías barriales, excluyendo, o sea, sin, el lunes, sin los comercios de indumentaria y calzado. Todo esto hace a la necesidad de la gradualidad que planteamos antes. Van a funcionar igual que antes, con los mismos protocolos, con la medida de distanciamiento, con una persona cada 15 metros cuadrados, haciendo la fila afuera a una distancia de 2 metros cada una, y manteniendo esto de que los días pares pueden ir a comprar aquellos que tienen documento cuyo último número es par, y los días impares, el documento impar. Así dividimos a la gente en 2, ¿no es cierto? Obviamente nuestra intención es que todos puedan abrir lo más rápido posible, pero tenemos que hacerla en forma cuidada. Junto a estos comercios también vuelven a quedar habilitadas actividades que ya estaban al momento del último cierre, que es el streaming en la música, la actividad administrativa en las instituciones educativas, que es muy importante para poder mantener la virtualidad en la educación. Podrán volver a trabajar los escribanos. Insisto en esto de la actividad administrativa en las escuelas, porque es la que permite mantener la educación online y además es un primer paso hacia la vuelta de las clases presenciales, cosa que estamos coordinando con el Gobierno Nacional. Es algo que nos preocupa muchísimo a todos. Estos meses que no hubo clases presenciales y no virtuales ha requerido un gran esfuerzo de los alumnos, de los padres, de los docentes que le han puesto una enorme vocación de servicio. Además, se vuelve a habilitar a partir del lunes el poder hacer ejercicio al aire libre, que es fundamental tanto para el bienestar emocional como para la prevención de enfermedades. Esto lo dicen así todos los médicos. Vamos a ampliar el horario para que, dada la misma cantidad de gente saliendo a correr, se distribuya más a lo largo del día y ayude a un mayor distanciamiento. O sea, se va a poder hacer ejercicio entre las 18 horas, entre las 6 de la tarde y las 10 de la mañana del día siguiente, ampliando un poco el horario, repito, para que se distribuyan mejor. Todos los que hacen ejercicio tienen que hacer con tapaboca, excepto el que está corriendo, porque está contraindicado médicamente. Y también vamos a empezar haciéndolo en base al DNI, para dividirlo en 2, documentos par el día par, documento impar el día impar. Y para eso vamos a volver a readecuar el espacio público, generando ampliaciones, espacios peatonales en las zonas donde tradicionalmente se juntan una mayor cantidad de gente haciendo ejercicio. En cuanto al transporte público, para seguir evitando que se aglomere mucha gente, dado que es un lugar de riesgo de contagio, va a seguir siendo exclusivamente para los trabajadores que cumplan tareas esenciales. Martes 21. A partir del martes y
Es algo que venimos conversando con los expertos en niñez, con UNICEF, con quienes coincidimos que ha sido muy importante a lo largo de este tiempo, lo que llamamos las salidas recreativas de los chicos, que se podían hacer solamente los fines de semana. A partir de esta semana, a partir del martes, vamos a sumar esta semana, el martes, el jueves y por supuesto el sábado y domingo. La idea es que salgan una hora entre las 10 y las 18, ¿no? Que es el momento de más sol y calor en este invierno, justamente para dividirlos de los que hacen actividad física, que lo pueden hacer de 18 a 10. O sea, se va a poder salir con los chicos de 10 a 18. Y también para lograr para promover o ayudar a un mayor distanciamiento en aquellos que salen a pasear por los parques, vamos a abrir todas las plazas y los parques para que puedan caminar de forma más distanciada. En esta primera etapa no se puede quedarse en el parque, sentarse, formar grupos, porque justamente eso invita a formar grupos y a generar un mayor contacto persona a persona, que es lo que estamos tratando de evitar o de reducir el riesgo. A partir del miércoles 22, y dado que entendemos la importancia de la dimensión espiritual de las personas como parte del bienestar integral, se van a habilitar las celebraciones online y el rezo individual en los templos, que es algo nuevo, que antes no se podía, que se puede hacer con un máximo de 10 personas simultáneamente. Y además, a los comercios de cercanía que habían abierto el lunes, se le suman los comercios barriales y de cercanía el resto, que son los que venden indumentaria y calzado, con los mismos protocolos que los comercios que ya mencioné. Se suman también los lavaderos de autos, los paseadores de perros y se empieza a reactivar la industria. Vamos a arrancar por la industria del juguete, dada la cercanía que tiene el Día del Niño, que es un día muy importante para la industria. Y a partir del sábado 25 se retoman las mudanzas en la Ciudad de Buenos Aires con los mismos protocolos y parámetros que estaban abiertas hasta hace 3 semanas. Desde el lunes 27, los chicos van a poder salir todos los días, con las mismas pautas que antes, de 10 a 18, manteniendo las distancias, pero de vuelta, en esto de la gradualidad, van a poder salir todos los días. Es muy importante para su bienestar emocional. También quedan habilitadas las galerías de arte, que funcionan por turnos, y algo que venimos coordinando el protocolo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se habilita la actividad para los abogados, yendo una vez por semana a las oficinas, que es lo que venimos hablando hace tiempo con el Colegio de Abogados también. A partir del miércoles 29, esto también realmente hace al bienestar integral de las personas, se vuelve a habilitar la actividad de los psicólogos, los psicopedagogos, los terapistas ocupacionales, los kinesiólogos que trabajan con trastornos del neurodesarrollo y los fonoaudiólogos. También todos con su protocolo, está hablado, y además de los comercios ya mencionados, se suman a partir del miércoles 29 las peluquerías, la depilación, la manicuría y la pedicuría. Ahí quiero agradecer mucho el esfuerzo de todo este sector, que sé que fue muy, muy difícil, que no habían podido abrir hasta ahora. Con cada uno de ellos establecimos un protocolo muy estricto, son servicios personales, donde el servicio se da a una distancia mucho más corta, muy, muy, muy cerca con el que recibe el servicio. Por lo tanto, en este caso, el tema de los protocolos, así como es importante en todos, es especialmente importante. Y a partir del lunes 3 de agosto, que es el último día de esta primera etapa, se van a abrir comercios de cercanía en avenidas de alta circulación, incluyendo indumentaria y calzado, y también con el criterio del DNI par e impar según los días. En esto se excluyen los centros de transbordo, que son lugares que concentran mucha atención, mucha gente que entra y sale de capital y provincia, como Liniers, Retiro, Constitución, 11 y además Avenida Avellaneda. Es muy importante que todos cumplamos con estos horarios y protocolos, lo hacemos para que nos cuidemos entre todos y poder sostener las etapas de este plan integral que tenemos. Nosotros ya distribuimos a través de la prensa las etapas que siguen. A partir de esta primera, los tiempos y las fechas de las próximas etapas van a depender de la evolución de los datos, de los contagios, de la tasa de contagiosidad, de la ocupación de camas de terapia intensiva. Y todo eso depende en gran medida
del cuidado que cada uno de nosotros tomemos. Hay muchas ciudades del mundo que iniciaron este proceso de forma responsable, muy cuidada, y lo pudieron mantener en el tiempo, sabiendo que vamos a tener que convivir con el virus. Ahora, también hubo muchos otros casos de otras ciudades que lo hicieron todo a la ligera, sin ningún cuidado, y tuvieron que volver para atrás. Así que es responsabilidad de todos nosotros juntos tratar de llevar el primer camino, los primeros ejemplos que decía. Para eso es muy importante que el arranque de cada actividad sea prudente, ordenado y cuidado. Como dije, estamos viviendo una de las situaciones más difíciles en muchas décadas de nuestra historia. Yo estoy seguro que esto se va a recordar por muchas generaciones, y lo que espero, lo que sueño, que lo que se recuerde es que cómo, con el esfuerzo de todos, podemos salir adelante juntos. Porque la manera es siendo responsables, siendo prudentes, cuidándonos cada uno. Esa es la mejor manera de cuidar a todos los porteños y porteñas. Y estoy convencido que con la fuerza, con el empuje y con el compromiso de toda nuestra ciudad, la vamos a poner en marcha. Muchas gracias. ¿Y algunas preguntas? Sí. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Silvina Brandimarte, de Radio La Red. Horacio, quería preguntar por el tema económico. Sabemos que la legislatura ayer aprobó una serie de iniciativas, pero teniendo en cuenta lo que implica para muchas actividades que todavía no van a poder volver, ¿cuáles son esas medidas y a dónde se recurre para obtener la ayuda? Y además, ¿qué pasa con las reuniones familiares? Porque ese es otro tema que nos toca muy de cerca, mucha distancia, y esos encuentros todavía se están esperando. Y al ministro Fernán Quiroz, por favor, sí es cierto que hay una saturación de camas de terapia intensiva, especialmente a partir de los dichos del director del Hospital Santoyani. Muchas gracias. Bueno, como vos bien decís, en lo económico se aprobó ayer una ley en la legislatura donde se exime del pago de ABL a los comercios, muchos de ellos que no pudieron abrir durante todo este tiempo. Además incluimos, obviamente, de la ayuda que ya está establecida del Gobierno Nacional, que se extendió un mes más, dada la extensión de la cuarentena. Además de eso, tenemos una línea de créditos subsidiada y muy favorable del Banco Ciudad. Todo eso se accede a través del Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad. Y las reuniones familiares, si ves en las 6 etapas del plan de puesta en marcha de la ciudad, está contemplado. Está contemplado primero en el espacio público y más al final en lugares cerrados. Hay bastante consenso de los especialistas que justamente las reuniones familiares o no, reuniones de mucha gente, es uno de los principales focos de contagio, más aún si se hacen adentro. ¿Fernán? En cuanto a las camas de terapia, nosotros reportamos todos los días la ocupación y la capacidad. En el subsector público tenemos dedicado para la atención de pacientes COVID 400 camas de terapia intensiva, de las cuales tenemos al día de hoy ocupadas 280. El punto es que tenemos 20 hospitales con terapias intensivas dedicadas, divididos en 3 anillos, el anillo rojo, el amarillo y el verde, de manera que el anillo rojo, que son los hospitales de más alta complejidad y más capacidad de terapia intensiva, siempre es el primer grupo de hospitales que recibe los pacientes, sobre todo los más complejos. Entonces, en ese escenario de 20 hospitales con 20 terapias, naturalmente siempre los rojos tienen una tasa de ocupación más alta, los amarillos menos y los verdes menos, y nosotros lo que hacemos es distribuir los pacientes entre los diferentes hospitales de acuerdo a los requerimientos de cada día. Lo que pasó ayer en algún momento en particular, que uno de los hospitales tenía las camas ocupadas y por eso se rederivaron a otros hospitales, y al día de hoy ya tiene 8 camas libres para seguir operando normalmente. Eso es una cosa que ocurre permanentemente, no solo en esta pandemia, sino históricamente en los hospitales públicos de la ciudad, porque por eso tenemos una red pública de hospitales. Pregunta para Larreta y para Diego Santilli, Ignacio Damonte de La Nación Más. Primero, Horacio, le quería consultar acerca de los clubes de barrio. Estábamos repasando la información que entregaron a los periodistas y no se hace mención acerca de cuándo podrán volver, por ejemplo, el alquiler de canchas de fútbol, de clubes para el deporte colectivo. Y a Diego Santilli, ¿cómo va a seguir el control de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires? Si va a cambiar la forma de utilizar la aplicación para los porteños. En el caso de los deportes, si vos te fijás en el plan, si no me equivoco, es en la segunda etapa del plan, se contemplan todos los llamados deportes individuales o deportes que no tienen contacto. Eso está contemplado para, si me corrige alguno, para la segunda etapa. Lo que son al aire libre e individuales, eso primero.
el tenis, el golf, el deporte de a uno, donde no hay contacto físico. Esos van en la segunda etapa. Más adelante vamos a ir incorporando los deportes de contacto, los deportes donde hay acercamiento entre las personas. Diego. Respecto de los controles y accesos a la ciudad, seguiremos manteniendo 41 accesos habilitados a la ciudad de Buenos Aires, 26 pasos peatonales, el resto permanecerá cerrado. Y hemos probado esta semana una aplicación para la lectura de los permisos que da el Gobierno Nacional, los permisos de tránsito del Gobierno de la ciudad, con lectoras de los códigos QR que tienen cada uno de los permisos de las personas. Hemos podido probar en 265.000 personas, reitero, esta semana, el día de hoy, detectando 9.000 personas que no tenían permisos, con lo cual no pudieron acceder, y hubo otras 2.909 personas que iban en transporte público que no podían estar. Esas personas no podían ingresar porque no tenían permisos para esenciales o para las actividades que estaban habilitadas. Ese sistema, que ya ha sido probado por los agentes de tránsito, Cuerpo de Prevención y Policía de la Ciudad, va a continuar esta semana ya con más trabajo, que eso lo hacemos con los teléfonos celulares de cada uno de esos cuerpos. Cada una de las personas viene con sus teléfonos, se leen el código QR, a partir de ahí, si está autorizado, tiene un permiso habilitante, pasa, si no está autorizado, tendrá que volver a su lugar de destino. ¿Qué tal? Horacio Gonzalo Asís, de TN. Yo le quiero hacer una pregunta, no solo como jefe de gobierno, sino como líder político del principal partido o espacio opositor del país, entendiendo que se está hablando mucho en estas conferencias de prensa de la próxima pandemia, ¿no? Que es el rebote económico y social que va a tener el coronavirus y la cuarentena. Esta semana ocurrió algo que dejó al menos un signo de pregunta o cierta sensación de zozobra en el empresariado, que fue el bloqueo que el sindicato de camioneros hizo a la planta de Mercado Libre. Entendiendo que la Argentina necesita que más y mejores empresas vengan e inviertan en este momento para poder salir de la crisis económica, que algunos vaticinan va a ser peor que la del 2001. ¿Qué mensaje, o me gustaría conocer su opinión o un mensaje en torno a este tema para conocerlo, ¿no? Porque hoy se le preguntó al presidente de la Nación, él dio su postura, nos gustaría ahora conocer la suya, si es posible. No, mi postura en esto es que antes de llegar a actitudes como esa, donde en realidad se bloquea el trabajo y se bloquea el acceso a una cantidad de bienes de muchísima gente, porque hoy, con la situación en la que estamos, el comercio electrónico es una manera de acceder a bienes de muchísima gente en la ciudad. Yo no creo que el bloqueo sea el camino. Creo que antes hay que agotar el diálogo, pero no creo que el bloqueo sea el camino. En realidad el bloqueo fue a, no sé, decenas, centenas de miles de personas que no pudieron recibir los bienes que habían comprado. Entonces, no creo que ese es el camino. Horacio Guillermo Murphy, de A24. Quería preguntarle con respecto al tema del transporte. Usted acaba de ratificar que se va a hacer muy estricto con el uso del transporte público. ¿Qué va a pasar cuando lo tenga que usar una persona que, si se flexibiliza, trabaje en un comercio no esencial, ¿no? En una librería, en una mercería? ¿Cómo va a llegar a su lugar de trabajo? En esta etapa el transporte continúa como en la etapa anterior, que es transporte público es para las actividades esenciales. Entonces tenemos que entender, y esto es muy importante, que es lo que planteaba el jefe de gobierno, el presidente, el gobernador en su conferencia de prensa de hoy, estamos en una etapa de ir retomando actividades, pero con mucha cautela, con mucha gradualidad, evitando las aglomeraciones. ¿Dónde es el lugar más complicado en la aglomeración? Es en el transporte público. Entonces, se ha decidido que en esta etapa continúa el transporte público solamente para las actividades esenciales.